Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Estamos comenzando nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes, siempre a las 21 horas desde el púlpito. Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur, Brasil. Hoy es lunes 15 de mayo del año 2023 y estamos aquí para traerte una palabra de Dios de parte del Señor para tu vida. Queremos darle ya las buenas noches a Viviana en la ciudad de Canelones, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia y que la paz de Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia. Que Dios venga a protegerte y a guardarte de toda suerte de males. En esta noche quiero compartir con todos ustedes una historia que muchos de nosotros la conocemos. Y aquellos que tuvieron el privilegio o que pasaron por la escuela o la escuelita dominical los domingos por la mañana, muchos aprendieron esta historia, hasta se cantaba algún coro referente al personaje del cual nosotros vamos a hablar en las reuniones de escuela dominical junto con los niños y los adolescentes. Estamos en el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas y estaremos hablando justamente de Zaqueo, aquel hombre bajito que lo cantábamos en la escuela dominical. Y la palabra de Dios comienza diciendo lo siguiente: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta ahí, versículo del 1 al 3. Vamos a entender de quién estamos hablando primeramente en esta noche. La palabra de Dios nos está diciendo que Jesús estaba entrando en Jericó. Jericó es aquella ciudad que los israelitas, cuando salieron de Egipto, luego que entraron a la tierra prometida, cuando atravesaron el río Jordán a través de un milagro, pues el río Jordán se abrió en dos, y ellos tenían el primer obstáculo, que era Jericó, una ciudad que nunca antes había sido conquistada. Y Dios entonces entregó aquella ciudad en las manos del pueblo de Israel, liderados por Josué. Esto está allá en el libro de Josué, capítulo número 1, 2, 3, allí en el comienzo del libro de Josué vamos a encontrar esta historia bíblica. Allí Josué maldice esta ciudad, que la ciudad se colocaría a sus cimientos con la muerte del hijo primogénito, y se colocarían las puertas de la ciudad con la muerte del hijo menor. Durante el reinado perverso de Acab, donde tenía la capital en Samaria, él decide entonces reconstruir Jericó. El responsable por reconstruir Jericó, cuando pone los cimientos, le muere su primer hijo. Cuando pone las puertas, muere el hijo menor, cumpliéndose así la profecía. Jericó también es la ciudad donde Jesús, o mejor dicho, Bartimeo, se encuentra con Jesús y recibe la vista, vuelve a ver. ¿Quién de los lectores de la Biblia no conocen la historia del ciego Bartimeo? Y ahora Jesús está pasando por Jericó, iba pasando por la ciudad, y alguien escuchó hablar de Jesús. Y Zaqueo sintió la necesidad imperiosa
de conocer a Jesús. Él tenía esa curiosidad. Él quería conocer a Jesús, aquel hombre que estaba recorriendo toda Palestina, desde Judea hasta Israel, desde Jerusalén hasta las colinas de Golán, de oeste a este, de norte a sur. Jesús estaba transitando por la nación de Israel. Estaban, sí, debajo del imperio romano. Eran los romanos quienes gobernaban en esa época. Y Zaqueo quería conocer a Jesús. Así como muchas personas también, me imagino, que quieren saber más de Jesús y que quieren conocer a Jesús. Es una gran pena, una gran lástima y una tristeza inmensa de saber que personas que congregan, que leen la Biblia y todavía no conocen a Jesús. No conocen sus atributos, no conocen su paz, no conocen su amor, no conocen su benignidad, no reconocen el sacrificio que él hizo al entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Zaqueo entonces tuvo ese deseo, de querer conocer a Jesús. Ahora, cuando él sale para afuera, él se encuentra con un obstáculo. Ese obstáculo debería de ser vencido. ¿Cuál era el primer obstáculo? El primer obstáculo era que donde iba Jesús, una multitud lo cercaba. Una multitud estaba a su alrededor. Ahora, él tenía un segundo obstáculo, que era bajito. La palabra de Dios nos está diciendo que él era pequeño de estatura. Y el ser humano, como hoy, siempre ha sido egoísta, egocéntrico. No permitían que él se aproximara y él no podía ver a Jesús. El tercer obstáculo que tenía Zaqueo era que él era el jefe de los publicanos. Dijimos en el comienzo que estaban debajo del dominio romano, que era un publicano. Era un israelita, un judío, que se había vendido a los romanos, que le cobraba tributos a sus propios hermanos, hasta, si fuera posible, a su propia familia. Eran hombres corruptos, porque ellos robaban del pueblo y robaban también de Roma. Entonces así se transformaban en hombres poderosos y ricos. Ahora, imagínense, Zaqueo siendo jefe de los publicanos, lo que él exigiría a sus subordinados. La corrupción estaba por todo lado. No escapa mucho de nuestros días de hoy también. Hoy las personas, hace algunos días ya, o casi un mes, que escuchaba a una socióloga hablar sobre la corrupción. Y esta socióloga, ella encaró la corrupción solamente del lado político, o sea, de la clase política, acusando a los políticos de corrupción. Pero, ¿y los demás integrantes de la sociedad de un país? ¿No hay corruptos también? ¿O son solamente los políticos? Existe corrupción en los diferentes lugares. Puede ser un profesor y puede ser corrupto. Puede ser un maestro, puede ser corrupto. Puede ser un pastor y puede ser corrupto. Y por ahí va yendo. La corrupción, ella no mide niveles sociales. Está por todos lados. Y Zaqueo era uno de estos hombres que se había corrompido como consecuencia del amor al dinero. Estaba traicionando a su propia nación, a sus propios hermanos, a su propio pueblo. Ahora, él encuentra este cuarto obstáculo.
que las personas lo odiaban, él no era bien visto. Entonces, menos que lo iban a permitir de que él pudiera aproximarse del Señor Jesús. Toda vez que tomamos una decisión, se presentan los obstáculos, los problemas, los imprevistos. ¿Y cómo reaccionamos ante ellos? Es curioso que Zaqueo, al recibir este primer obstáculo, él no se da por vencido. Él se supera. Él se reinventa. Él es creativo. Él no se queda parado. Él piensa rápidamente. La dificultad lo animó a ser creativo. La dificultad no puede impedir de que tú vengas a conquistar tus sueños. Cuando se presenta un obstáculo, cuando se presenta una dificultad, es un desafío para vencer. Es un desafío para ir adelante. Es un desafío tremendo que se presenta en nuestras vidas y que nos da la oportunidad de reinventarnos, de salir de nuestro lugar de comodismo, levantarnos en fe y transformarnos en hombres y mujeres más que vencedores conforme habla la palabra de Dios. Sea creativo, venza los obstáculos, venza las dificultades, reinvéntese, busque alternativas para vencer los obstáculos. Ahora, él corre hacia adelante, él corre, pasa la multitud, pasa por Jesús y allí él ve un árbol. La palabra de Dios dice que él corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Zaqueo rápidamente se trepa a aquel árbol, se acomoda en aquel árbol, debe haberse sentado cómodamente en uno de los troncos de los gajos de aquel árbol, y ahora él tenía una visión privilegiada. Él estaba viendo a Jesús y a toda la multitud que venía con Jesús. Él estaba en un palco. Había creado su propio palco para ver a Jesús. Allí entonces él está teniendo la oportunidad de ver a Jesús de lejos, a la multitud que venía con él. ¿Cuántas personas conocidas él debe de haber visto allí en aquel lugar? De personas que él le habría cobrado impuestos a ellos. Ahora, el versículo 5 nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ay, Zaqueo, el sacrificio, corrió, se subió al árbol. Ahora Jesús lo encuentra y le dice: Zaqueo, bájese de ese árbol porque voy a llegar hasta tu casa. Hoy es necesario que entre a tu casa. Zaqueo quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús, pero lo que él no sabía era que su nombre ya estaba en el corazón de Jesús, que Dios tenía un propósito con su vida, que Dios quería transformar la vida de aquel hombre que, mismo teniendo dinero, mismo siendo rico, teniendo un cargo importante dentro del gobierno romano, pero tenía un gran vacío en su corazón. Tal vez en esta noche estamos hablando con cuantas personas que lo tienen todo, pero tienen un gran vacío en sus corazones. Tienen un vacío en sus corazones
que no lo pueden llenar con el dinero, que no lo pueden llenar con los placeres, porque los placeres son pasajeros y luego vuelve la tristeza, la soledad, la depresión, la angustia, en fin, vuelve todo nuevamente para el corazón del hombre. Una felicidad pasajera. Y hablar de paz, ni podríamos hablar de paz, porque no tienen paz, porque no tienen amigos, porque los amigos que se aproximan o se hacen pasar por amigos son aquellos que tienen intereses en poder sacar algún beneficio de aquella persona que tiene dinero. La sorpresa de Saqueo, de que Jesús venga a detenerse. Jesús se detiene. Rosa, buenas noches. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche en la ciudad de Solimar, Uruguay, departamento de Canelones. Que Dios te bendiga poderosamente. Jesús se detiene por Saqueo. Jesús tiene un interés especial en ese hombre. ¿Pero cómo? Él es un pecador. Él es un publicano. Él es corrupto. Él le roba al pueblo. Pero el Señor mismo dijo que Él no vino a buscar a los sanos, sino a aquellos que están perdidos. Él no vino a buscar a justos. Él vino a buscar pecadores. Y allí ahora, en ese momento, Saqueo está teniendo un encuentro real, literal, verdadero con el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que él descendió rápidamente y lo recibió con gozo. Perdón, ¿dónde? En su casa. Jesús le dijo: es necesario que pose yo perdón, en tu casa. Tengo como una espina en la garganta. Es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imagina aquel pequeño hombre cómo se debe haber sentido grande? Era el Galileo, que era el momento en que todo el mundo hablaba de él, que todo el mundo quería estar cerca de él, ya sea para recibir una bendición, para que curara una enfermedad, para que libertara a alguien. Otros para condenarlo, para buscar cómo poder acusarlo de alguna cosa. Pero dentro de todo eso querían estar cerca de Jesús. Y allí estaba Bartimeo, al lado de Jesús, viéndolo frente a frente. Lo recibe en su casa. Ahora encontramos algo curioso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo siempre digo, insisto en esto, que vivimos en una sociedad hipócrita. Porque juzgamos al pecador porque es pecador. Pero luego cuando se convierte, lo volvemos a juzgar. Y algunos, que se creen más santos que otros, cuando entra un hombre que tiene su vida reconstituida, transformada, que tiene sus pecados perdonados por el Señor, que tiene sus ropas emblanquecidas, limpias por la sangre del Cordero, entra en la iglesia y como era un reconocido pecador, o era un malhechor, era un bandido, era un adicto a las drogas, algunos de aquellos que se titulan más santos que otros, se retiran de aquel lugar, se retiran de su congregación.
porque yo no puedo estar en el mismo lugar que este hombre o que esta mujer. ¿Cómo es posible que los pastores permitan que entre este degenerado dentro de la iglesia? Perdónenme la expresión, pero son cosas que suceden. Ese hombre perverso puede ser un gran predicador del evangelio mañana. Conozco pastores que fueron bandidos, asaltantes, todo tipo, llevaban una vida de pecado y hoy son hombres llenos del Espíritu Santo de Dios y están predicando el evangelio del Señor. Para murmurar, siempre va a haber personas dispuestas a hacer. Ahora, para ayudar, para evangelizar, para orar, para interceder por un hombre pecador, son pocos los que vamos a encontrar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué está demostrando Zaqueo con esto? ¿Él está queriendo comprar su salvación? No. Zaqueo está arrepentido de lo que hizo. Ahora él quiere devolver. Fíjese que él dice: si a alguien he defraudado, le voy a devolver. Dice la palabra de Dios, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de sus bienes le da a los pobres. ¿Sabe qué hizo Zaqueo en aquella noche, en aquella oportunidad que tuvo el encuentro con Jesús? Él renunció a su vieja vida. Renunció al cargo, a los privilegios que tenía. Renunció a la riqueza que él tenía. Él está diciendo que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y la otra mitad, si en algo he defraudado a alguien, se les voy a devolver cuadruplicado. Creo, es una creencia mía, de que Zaqueo en aquel día se quedó pobre. Se quedó sin dinero, pero recibió la mayor riqueza que un hombre puede recibir: la salvación de su alma, la presencia del Señor sobre su vida, la presencia del Espíritu Santo en su casa. La paz de Cristo llegó a su casa. Zaqueo fue un hombre transformado, porque él decidió renunciar a la vieja vida, renunciar al pecado, arrepentirse de todo aquello que él había hecho de una manera equivocada. ¿Cuántos, aún después de tantos años que conocen al Señor, no han renunciado a viejas costumbres? No han renunciado a tantas cosas, hasta a la manera de hablar, a la manera de vestirse. No han renunciado a su propio yo. No han renunciado a su propio ego. Continúan iguales como eran antes de conocer al Señor. ¿Cómo es posible esto? Son creyentes carnales, dijera el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta. Del capítulo 1 al 5 de Primera de Corintios, nosotros vamos a encontrar 5 tipos de levaduras que corrompen al ser humano. Entre ellas, la sabiduría humana, las divisiones, la carnalidad,
En fin, por ahí va a ser. Zaqueo decide arrepentirse. Comienza una nueva vida. ¿Qué dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vea bien lo que Jesús dice para aquella multitud. Porque él también es un hijo de Abraham. Ya no lo consideraban más un hijo de Abraham, porque el pueblo lo había juzgado y ni siquiera le permitían a los publicanos llegar los sábados hasta la sinagoga. Era un hombre, Zaqueo, que tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Como decimos al principio, no tenía comunión con el Señor, no podía congregar, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga. Era considerado un hombre pecador. Y recordemos una ilustración de Jesús cuando dice que estaba allí un fariseo y un publicano. Y el fariseo o el sacerdote o el religioso decía: gracias Señor porque no soy como este pobre pecador. Gracias Señor porque traigo mis diezmos. Y el publicano golpeaba con sus manos su pecho y decía: Señor, sé propicio de mi pecador. Y el Señor Jesús dijo que el publicano descendió justificado a su casa. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Eso va a traer paz, eso va a traer alivio para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestro ser, para nuestra familia. Y la paz de Cristo va a inundar nuestro hogar. La atmósfera de nuestro hogar, después que recibimos al Señor Jesús en nuestro hogar, la atmósfera va a ser transformada totalmente. Va a ser algo suave, va a ser algo que las personas van a llegar a tu casa y van a tener deseo de no salir de tu casa, porque allí hay algo especial. Está la presencia de Dios. Tal vez todavía no conoces al Señor. Tal vez todavía el Señor no ha llegado a tu casa. Pero así como Él dijo para Zaqueo, Él quiere también en esta noche llegar hasta tu casa. ¿Por qué no le abres tu corazón? ¿Por qué no le haces una invitación al Señor Jesús de entrar en tu vida? Recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Pídele perdón por tus pecados y tu vida cambiará radicalmente. Dios Santo, Dios de poder y de gloria, te agradecemos, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te agradezco, Señor, por tu permitirme de estar aquí en esta noche, Dios mío. Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche conectados. Señor, que tú vengas a bendecirlos, que tú vengas a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones que sobreabunden sobre sus vidas. Estamos iniciando unos días más de labores, iniciando una nueva semana. Señor, que esta semana venga a ser bendecida, que tú vengas a guardar, que vengas a proteger a cada uno de aquellos que trabajan, que estudian, que tú nos libres de todo mal, mi Dios. Los que se quedan en sus hogares, que tú los guardes y que aparte de sus hogares, todo hombre y toda mujer perversa o malintencionada. Dios mío, te agradezco en el nombre de Cristo Jesús y declaramos una noche de paz, una noche de descanso, y que en el día de mañana podamos levantarnos con nuestras fuerzas renovadas en el nombre de Jesús. Amén.
Que la gracia, que la paz y que la misericordia de nuestro Señor Dios sea sobre tu vida. No te olvides de compartir este video, de ir hasta el canal del Pastor Juan Teixeira en YouTube y dejar allí tu like, compartir el video. Dios te bendiga.